tardes con todos. Un gusto que nos puedan acompañar en este segundo webinar del curso. Estamos muy contentos de que puedan participar. Un poco de información primero técnica. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta en la pantalla le va a aparecer una pestaña que dice Questions. Ahí pueden escribir cualquier pregunta que tengan y nosotros la canalizaremos al expositor del día. Si tienen igual alguna duda adicional, nos lo pueden hacer ahí, y de todas maneras, si no les dan las preguntas desde esa plataforma, nos podrían escribir, pueden escribirme a mi correo electrónico, lcoronel@ecodecisión.com, para nosotros poder canalizar las preguntas a la expositora del día. El día de hoy en nuestra exposición nos acompaña Marta Chavarría. Ella nos va a dar una exposición sobre la importancia del agua y los servicios ecosistémicos y cómo estos se relacionan con la infraestructura verde. Esperamos su participación activa en este curso, en este webinar. Y un poco para comentarles que al momento ya contamos con la participación de 22 personas en el webinar y estamos muy contentos de que puedan participar. Esperamos que todas las dudas sean canalizadas. Igual si tienen cualquier duda adicional, estamos para ayudarles. En este momento ya le voy a dar la palabra a Marta, empiece su presentación. Marta, bienvenida, muchas gracias. I am water. To humans, I am simply just there. I'm something they just take for granted. But there is only so much of me, and more of them every single day. I start as rain in the mountains, flow to the rivers and streams, and end up in the ocean. Then the cycle begins again. And it will take me 10,000 years to get back to the state I'm in now. But to humans, I'm just water, just there. Where will humans find me when there are billions more of them around? Where will they find themselves? Will they wage wars over me, like they do over everything else? That's always an option, but it's not the only option. Buenos días con todos. Dice Lorena, mi nombre es Marta Chavarría, soy la expositora del día de hoy. Uy, perdón, estoy en un problema técnico. Perdonen, eso me pasa por innovar. Solo vuelvo a chequear que todos me están viendo la pantalla. Un minutico. Bueno, entonces espero que todos estén viendo bien la pantalla. Como dijo Lorena, la exposición del día de hoy yo la he llamado El agua es vida, servicios ecosistémicos y... perdón, un minuto, cierro esto para que no lo vean. La idea es que vamos a hacer el día de hoy una exposición referente a servicios ecosistémicos e infraestructura verde. Vamos a comenzar con una sección enfocada a servicios ecosistémicos. Voy a hacer un alto para que puedan hacer preguntas y luego posteriormente vamos a continuar con una exposición sobre lo que son mecanismos de pago por servicios ambientales e infraestructura verde. Como les dije, el nombre de este trabajo es El agua es vida. Y francamente para mí, y del interés de comenzar con el video que ustedes vieron inicialmente, es porque para muchos el agua solo está ahí.
Y el agua, aunque es vida, porque literalmente es vida, se ha vuelto un cliché, ¿no? Y lo maravilloso de la conversación que vamos a tener el día de hoy es que ustedes como operadores, como funcionarios de entidades que colaboran con operadores de sistemas de agua potable o reguladores de sistemas de agua potable, tienen un papel protagónico en lo que es la vida de las personas, porque sin agua las personas no pueden vivir por más de 48 horas, es decir, es así de dramática la situación. Y normalmente la gente piensa que el agua solo está ahí. Entonces, el enfoque que queremos dar con este curso de la infraestructura verde es empezar a cambiar ese concepto y resaltar lo que es la vida del agua, ¿no? Porque es maravilloso, ¿no? Entonces, la naturaleza nos brinda una serie de sistemas, ¿no? Servicios ecosistémicos que los hidrológicos los tengo en la pantalla, control de sedimentos, regulación de aguas de caudales, pero verdaderamente los servicios que nos da la naturaleza son múltiples, ¿no? Ustedes han oído de calidad de agua, captura y almacenamiento de carbono, calidad de aire, reducción de los riesgos de inundaciones y deslizamientos, en fin, belleza escénica y claro, el último, lo que es la protección de especies silvestres. Es bien interesante porque este último es algo que yo voy a resaltar en esta exposición por el concepto de la biodiversidad, ¿no? El concepto de la protección de la vida. El agua es inherente a esos procesos, ¿no? No solamente necesitamos ecosistemas funcionales, sino que además son la base, como quien dice, los minerales que sustentan esos ecosistemas, pero además el agua que se transmite, que fluye, digamos, a través de esos ecosistemas. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos, no? Son los beneficios que la humanidad recibe de las funciones de los ecosistemas. Y aquí es bien importante resaltar que este concepto, ustedes probablemente lo han oído como servicios ambientales o servicios ecosistémicos, es relativamente nuevo, ¿no? A raíz del surgimiento del movimiento ambiental de los años 50 y 60 en Estados Unidos y en Europa, se va reconociendo que la naturaleza es fundamental para la economía, pero verdaderamente solamente con el surgimiento de la ecología se empieza a entender la ciencia detrás de estas relaciones. Entonces, el concepto empieza a introducirse en políticas, en medidas, en estándares, y vemos cómo va surgiendo lo que ahora llamamos el desarrollo sostenible de los años 80, de los años 90. Pero verdaderamente es porque lo que sucedía es que la economía solo hablaba sobre los bienes del medio, ¿no? de la naturaleza. Las funciones ecológicas son esas no tenían valor en la economía, no se reconocen, pero tal vez solo se hablaba de los bienes de los ecosistemas. ¿Y qué queremos decir con bienes de los ecosistemas? Estamos hablando de cosas evidentes como puede ser el agua, la madera, plantas medicinales, leña, semillas, alimentos, fibras, animales. Esos bienes tienen un reconocimiento, no solamente porque son útiles para la humanidad, pero se les asigna un precio definido por el mercado o un precio definido por algún actor que actúa en la sociedad. El agua, como ustedes saben, es probablemente uno de los bienes menos reconocidos, y vamos a hablar un poco más sobre el tema, pero resulta que para tener agua y para tener estos bienes se requieren unas funciones de los ecosistemas. Y ahí entonces viene todo lo referente al servicio, ¿no? Los servicios ambientales que hemos hablado, tenemos una lista aquí, como ya vimos otra lista anteriormente, y vamos a seguir hablando en este curso de muchos servicios ecosistémicos, principalmente hidrológicos, pero claramente hay relaciones también con otros servicios ecosistémicos. Y esos no se reconocen por la economía. Y al no ser reconocidos por la economía, no se les asigna un precio. Con esto yo no quiero de ninguna manera minimizar o decir que solamente con un precio se reconoce un valor.
pero es importante saber que el sistema formal solo recientemente empieza a decir, existen unos servicios ecosistémicos, se nombran y además se les asigna una valoración, ¿no? Una valoración que no solamente estamos promoviendo nosotros, que debe ser una valoración económica, pero también es una valoración social. Tal vez no quiero minimizar que en los medios de las comunidades indígenas, de las comunidades tradicionales, hay un valor cultural altísimo que tiene que ver con el valor de los servicios ecosistémicos. Pero para las sociedades modernas, las sociedades insertas en una economía de mercado, el valor hasta ahora de los servicios ecosistémicos y de un bien como el agua ha sido muy reducido. Pero ¿cuánto cuestan estos servicios? ¿Cuánto se les ha dado como valor? Y aquí arrancamos con información muy valiosa que solo arranca con un estudio que fue importantísimo en el año 97, donde el economista Robert Constanza por primera vez le dio un valor a 17 servicios ecosistémicos en 16 biomas o ecosistemas del mundo. Fue un trabajo muy completo para ese momento, ahora lo vemos como muy incompleto, muy grueso, muy burdo, pero básicamente él se hacía la pregunta, bueno, si le pusiéramos un valor a lo que son los servicios ecosistémicos, ¿cuánto sería ese valor? Más o menos el cálculo fue 33 millones de dólares, lo que en inglés se dice trillones. Para darles un punto de referencia, en ese momento, en ese año, el PIB mundial, ¿no? Es decir, si juntamos todas las economías del mundo, tenían un valor de 18 trillones, es decir, casi que era el doble de lo que es la economía formal. Ese análisis se profundizó en el año 2014, donde se afinó. Y Robert Constanza, que recibió muchos cuestionamientos en su momento porque se decía, ¿usted cómo le va a poner un precio o un valor a algo que es invaluable, ¿no? Se además cuestionó por cosas técnicas, elementos técnicos de información adicional que se quería incorporar, y tenemos un nuevo dato para el año 2014 donde se dice que el valor es de 125 millones de dólares, es decir, 125 trillones. Es una cifra gigantesca, es una cifra que a mí me parece muy valiosa para reiterar y resaltar la importancia de la naturaleza y además para pensar cómo es el manejo, nuestro manejo, desde la economía formal de estos servicios. En ese año del 2014, el análisis mostró que comparado con en el año 97, había habido ya una pérdida de valor de 4.3 a 20.2 millones de dólares en pérdida del valor de esos ecosistemas. Es interesante porque ese valor principalmente ha sido todos los temas de los ecosistemas costeros y marinos que se han estudiado mucho más recientemente y hemos visto las pérdidas tan grandes que tenemos. El otro estudio referencial fundamental para ustedes, que es bien importante que lo tengan en mente, es la evaluación mundial del milenio sobre los ecosistemas, o EMA en síntesis, que se hizo en el 2005. Por primera vez el mundo se unió, así como lo ha hecho con la discusión de cambio climático, en este caso fue para los ecosistemas, y entonces se hizo un análisis para tratar de entender qué estaba pasando. Y se ha encontrado que la pérdida de hábitats ha sido irreversible y gigantesca en los últimos 50 años, con 60% de los ecosistemas afectados, y que esto significa un riesgo en digamos, de enfermedades, de funcionamiento de esos ecosistemas muy importante. Pero no es solamente porque hay unas relaciones lineales, sino relaciones no lineales que hacen más compleja entender estos ciclos y entender estos impactos. Ustedes de pronto han oído esto con lo que es cambio climático, donde se encuentran serie de situaciones
de relaciones no lineales mucho más complejas y que cada día se están estudiando más y que demuestran cómo estamos afectando tan seriamente el funcionamiento de la naturaleza. Pero el otro aspecto que es importante es que eso significa mayor pobreza para algunos sectores específicos, ¿no? Sectores que ya están en alta vulnerabilidad, como es el sector rural, el sector de las comunidades tradicionales, mujeres, mayores de edad, digamos personas de la tercera edad. Entonces, claramente resaltaba este estudio y esta evaluación con participación de más de 1.300 científicos, la importancia de conocer el estado de los ecosistemas, medir su evolución en el tiempo y tomar medidas de manejo. Zonas como las zonas secas se priorizaron, ustedes de pronto han oído, ¿no? Que el seco tropical de América Latina, las zonas desérticas de África, las zonas desérticas de la India, se han vuelto zonas críticas porque se ve claramente la expansión de la desertificación, pero además también la gran conclusión de esa evaluación es todo el tema de la carga de nutrientes. Y eso es muy importante reconocerlo nosotros como funcionarios del sector de agua potable y saneamiento, porque casi que se está viendo que el tema de la descarga de nutrientes, tanto por contaminación, como son las aguas residuales de las ciudades, de las comunidades, como también la descarga difusa de agroquímicos de la agricultura, está significando mayor nutrientes en las aguas y eso significa unos ciclos de contaminación que afectan seriamente la viabilidad de estos ecosistemas. Y la evaluación mundial de los ecosistemas estableció no solamente la misma definición que nosotros hemos dicho, que son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, pero ellos decidieron no establecer, digamos, unas categorías un poco diferentes de cómo categorizar los servicios ecosistémicos. Entonces hablan de lo que yo he llamado aprovisionamiento o bienes, todos esos productos, digamos, que nos brindan los ecosistemas. También han llamado los servicios de regulación, todo lo referente a la regulación de los ciclos. Culturales, se resaltó todos aquellos valores culturales importantes, estéticos, espirituales, educacionales que se ha visto con la naturaleza. Y claro, los servicios de apoyo, ¿no? Como es el ciclo de nutrientes, como es la formación de suelo, la producción primaria de biomasa, y así lo categorizaron de una manera un poquito diferente de lo que hablé anteriormente entre bienes y servicios. No importa cómo categorizamos, pero un poco el concepto es el mismo. Una cosa es tener un producto y otra cosa es el sustento para garantizar la regeneración de ese producto. Y es un poco la discusión aquí, para hablar de una viabilidad, una sostenibilidad de un sistema de provisión de agua potable, hay que pensar no solamente en el producto principal que ustedes venden, que es el agua potable, pero además, especialmente, el sustento natural para garantizar ese servicio a largo plazo. Y eso está muy relacionado con dos elementos que quiero resaltar. Al evaluar los ecosistemas, es importante tener en cuenta que esa agua, esos servicios ecosistémicos, están conformados por especies que están seriamente amenazadas. En el caso de los ríos y lagos que proveen el agua, digamos, a nuestros sistemas de agua potable, se ve claramente que hay una serie de especies que ni conocemos en muchos casos. Pero el mundo ha tomado unas decisiones por las formas como transformamos los recursos naturales que están llevando a unas pérdidas tanto de especies marinas, mamíferos, aves, anfibios, y entonces hacen súper importante el pensar en la protección, y especialmente la protección de hábitats que se vuelven fundamentales para también la regeneración del recurso hídrico.
Y para ello ha habido un panel de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que ahora de alguna manera es nuestra carta de navegación y foro de discusión, así como el IPCC es para cambio climático. Este se llama el IPBES y viene reuniéndose también mundialmente a través de Naciones Unidas, conformando y haciendo análisis específicos de situaciones. Y quería resaltarles una que es muy importante para todos nosotros, que es el servicio de polinización. Sabemos que las aves, abejas, murciélagos, mariposas, en fin, cumplen un papel importantísimo de fertilizar y polinizar los cultivos. Se dice que el 35% de la producción global depende de estas especies y que está seriamente afectada por la pérdida de estas especies. Ese servicio se valoró en 577.000 millones de dólares. Entonces es otra vez tratando de resaltar de qué estamos hablando. Cualquier sector de la economía con ese peso debería de ser un enfoque principal para protegerlo y desafortunadamente no lo miramos así. Entonces, otra vez, el panel lo que busca es resaltar la importancia de estos servicios y tomar medidas de manejo. Las amenazas principales, y otra vez vienen a lo que vamos a hablar un poco más adelante, es la pérdida del hábitat, el cambio climático y los pesticidas, ¿no? Algo que se vuelve importantísimo cada día más de revisar cómo estamos manejando los ciclos y cómo estamos manejando la aplicación de productos químicos. El panel, por ejemplo, no pudo llegar a aclarar ciertas cosas que posteriormente, esto es del año 2014, posteriormente se ha venido aclarando, que es cuál es el rol de los transgénicos y el rol de los usos de ciertos pesticidas denominados neonicotinoides, que han sido utilizados de una manera, digamos, generalizada en el sector agrícola y cuentan con un potencial enorme en su uso, pero también parecería que afectan a los polinizadores del mundo. Eso ya ciertas investigaciones lo están viendo. Entonces, ¿qué quiero resaltar con este caso? Es que en la medida en que la ciencia y la política sigue avanzando en estudiar cada uno de estos servicios ecosistémicos, están encontrando una complejidad tan grande, porque al fin y al cabo son procesos evolutivos de millones y millones de años. Y lo estamos viendo, ¿no? Cuando se habla de que cada gotita de agua para llegar a nosotros son 10.000 años de ciclo que tiene que llegar para llegar a nosotros, pues hombre, estamos hablando de sistemas muy complejos, de largo alcance y que nosotros como seres humanos a veces ni lo visualizamos, que entre otras son situaciones súper interesantes y maravillosamente sorprendentes para estudiar. Y con todo esto, ¿qué queremos resaltar? Perdón porque no estoy pudiendo pasar. El tema de valoración, no apunta a que tenemos que privatizar, y esto es algo bien importante. Cuando estamos hablando de estos estudios, estos análisis, que tienen su referencia sobre una larga lista de biomas, ¿no? Como ecosistemas, ¿no? Para darles una idea, la evaluación de Constanza miraba los océanos, los arrecifes, los sistemas costeros, los humedales, los ríos y lagos, y iba tratando de darle un valor de uso, digamos, y de no uso para cada uno de estos ecosistemas. La idea es que al valorizar no estamos proponiendo por privatizar, no, lo que estamos diciendo es que es fundamental tener y seguir el concepto de precaución, ¿no? Que tenemos que que es mucho, mucho más barato prevenir que curar, ¿no? Es decir, el manejo y la acción hoy nos permitiría prevenir costos que en este momento estamos de alguna manera pagando, pero que a veces ni lo reconocemos. Por omisión estamos, digamos, pagando esos costos. Y eso lo vamos a ver también para el sector, ¿no? El tener un agua que viene con sedimentos
genera un costo para la operación de una planta de tratamiento. Y eso, en últimas, no se le puede transferir inmediatamente al usuario. Entonces, lo tiene que asumir nuestras empresas de operadoras del servicio y como tal, eso significa menor rentabilidad o en algunos casos, costos que van más allá de la viabilidad económica de las empresas. Entonces, el manejo. ¿Y el manejo de qué? Y esto es lo importante para volver a cerrar el ciclo, es el manejo de los ecosistemas. ¿Cómo garantizamos que estemos mirando las fuentes que nos dan ese maravilloso recurso para que nuestros negocios de operación de agua potable puedan funcionar? Entonces, tenemos coberturas vegetales increíbles, por lo menos en los Andes, en la parte andina, páramos que se llaman, ¿no? O praderas andinas, para los que no son de esta zona, que son verdaderas fábricas de agua, ¿no? Son llenos de lagunas, son suelos de mucha fertilidad, es decir, de una materia orgánica altísima, suelos que han recibido descargas volcánicas por muchos años, entonces son unos suelos riquísimos y eso nos hacen verdaderas fábricas porque es una entrega lenta a través de la vegetación de agua para los sistemas. Humedales son unas fábricas de agua también. En algunos casos, ustedes que están en las zonas costeras o en las zonas más bajas también cuentan con humedales, pero son todos estos ecosistemas, digamos, de retención de agua menores, digamos, en profundidad, pero es a partir de una definición que la Convención Ramsar ha definido y que ha establecido la importancia de lo que antes llamábamos pantanos, que usualmente los mandábamos a drenar, pero es otra cobertura fundamental y que es importantísima su protección. Y claro, por último, que la relación entre estas áreas de recarga, por lo menos en los ecosistemas andinos y estas zonas de uso, la importancia de mirar cómo es la evolución de la frontera agrícola o la, digamos, apertura de estos ecosistemas naturales para garantizar esa capacidad de retención del agua. Y es bien importante tener claridad que otra vez cualquier decisión tiene impacto y lo que queremos es minimizar el impacto. Puede ser que el tener una apertura de un ecosistema hacia pérdida total del bosque o de pronto hacia una pérdida de deterioro del bosque es diferente su función hidrológica y eso lo vamos a hablar en el módulo de hidrología. Pero es sofisticada, es información, pero sí podemos resaltar la importancia de la cobertura vegetal. Entonces yo voy a hacer un alto acá para abrir a preguntas que puedan tener la audiencia, de manera que podamos conversar sobre lo que son los servicios ecosistémicos en sí. ¿Cómo han visto ustedes la lectura de la información? Vamos a hablar mucho más ya de los esquemas de pago por servicios que nos permiten, como quien dice, hablar sobre la arquitectura, pero con esto paro para ver si hay preguntas, dudas o comentarios sobre lo que he hablado hasta acá referente a los servicios ecosistémicos. Muchas gracias, Marta. Sí, efectivamente, hasta el momento tenemos una pregunta, la hace Sandro, que él quiere saber que si efectivamente existe una medición de los beneficios ecosistémicos, quiere saber si existe algún estudio donde se estime el costo de proteger estos servicios ecosistémicos, pensando en que si eso es una base para hacer una evaluación costo-beneficio. Correcto. Hay estudios y hay muchos puntuales, ¿no? Porque es diferente los costos de protección en Perú o los costos de protección en Paraguay o los costos de protección en Estados Unidos. Desafortunadamente, otra vez, cifras gruesas hay muy poco. Hemos sido más efectivos hasta ahora, digamos, en medir lo que es el uso o no uso, digamos, de los ecosistemas. Pero sí hay experiencias e información específica referente a restauración, reforestación,
pero tengo que decir que es limitada y requerimos mucha más información. Y eso ha sido también parte del diseño de este curso, donde ustedes van a oír y van a analizar un método que se está utilizando en el equipo que está trabajando en el Perú, pero también en otras regiones de América Latina que queremos complementar para pensar en formas de poder recolectar la información sobre costos y presentarla de una manera accesible para los decisores, ¿no? Porque es diferente hablarle de costos de protección a un agricultor versus hablarle de costos de protección para un operador de agua potable. Entonces, toda esa información de costos es un área de un poco de vacío, una debilidad que tenemos, que cada día estamos buscando mayores experiencias para poder complementar. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. Aprovecho este espacio para darles la bienvenida a los socios de IMEA que también nos están acompañando en este webinar. Tenemos otra pregunta. Anaís nos pregunta si los mecanismos de retribución sobre servicios ecosistémicos son solo en Perú o si son en todo el mundo. Y más que nada porque en la bibliografía se habla más solo de PSA. Correcto, correcto. El término en este momento diría que es peruano, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Ese es el término que utilizó el Perú y ha sido interesante la forma como se discutió porque era bajo el esfuerzo que había del sector conservacionista y el Ministerio del Ambiente, que es nuevo en el Perú, para establecer una norma nacional que promueva los mecanismos de pago por servicios ambientales, ¿no? Y hubo una larga discusión de que algunas experiencias que venían trabajando en el Perú decían no hablamos de pagos porque no estamos interesados en un pago en efectivo a alguien, queremos es de pronto una compensación. Entonces, por un tiempo se hablaba de compensaciones por servicios ambientales, como fue la primera experiencia que es Moyobamba, que ustedes tuvieron la oportunidad de leer. Y luego, posteriormente, se habló, bueno, pero no necesariamente es una compensación, también puede ser como un incentivo, una retribución, que puede ser no solamente en dinero, sino en proyectos o en beneficios para ciertas comunidades. Y se evolucionó hacia mecanismos de retribución, para darle como un nombre más genérico, de servicios ecosistémicos. Entonces, francamente, hasta ahora son terminologías que a veces confunden y que a veces nosotros como practicantes en este espacio no hemos sido tan efectivos en aclarar, pero van a ir evolucionando en el tiempo. Ustedes también más adelante van a oír términos como los acuerdos recíprocos por el agua. Esa es una experiencia que se ha desarrollado en Bolivia y que ellos se definen también ser un poco diferentes a los mecanismos de pago por servicios ambientales. En otros lugares, como ha sido en la zona andina de páramos, donde ha trabajado un proyecto de cuencas andinas y también de páramos, ellos decidieron llamarlo como mecanismos de beneficios mutuos, de beneficios entre, digamos, diferentes actores. Entonces, ustedes van a ver una gama de nombres, pero hasta ahora, digamos, el lugar donde se usan los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos es Perú. Muchas gracias, Marta. Continuando con esa línea, Miguel nos pregunta, ¿cuál es la valoración más ampliamente aceptada de los servicios ecosistémicos? Las que les he presentado, verdaderamente Robert Constanza hasta ahora es el gurú de la valoración de los servicios ecosistémicos, fue el primero que de alguna manera se lanzó a lanzar un número, luego ha hecho esta adaptación, yo les recomiendo y les puse la referencia en esa slide sobre el valor actual de los 125 trillones, millones de dólares. Es un lindo artículo para leer porque les muestra la forma como están valoradas. Lo que se encuentra es que a medida que tengamos más estudios ecológicos,
más información, como la misma información sobre los costos de protección, vamos a tener una información justa, ¿no? Yo diría que ese es el referente. Y claro, no voy a minimizar de ninguna manera la evaluación del milenio, que ha sido un trabajo de 3 años con miles de científicos involucrados a nivel global, bajo la tutela, digamos, de Naciones Unidas. Entonces, claro que era multiinstitucional, porque no era solamente Naciones Unidas, pero es otro referente importante, ¿no? La evaluación mundial de los ecosistemas es claramente del año 95 otro referente importante. Entonces, yo los escogí por eso, pero no quiero minimizar que también hay otros trabajos de economistas muy respetados, de Stanford, el trabajo del Natural Capital Project, también sigue avanzando con métodos para valorar ecosistemas, porque claro, cada situación también puede ser muy particular. Valorar los bosques de California, que tienen un manejo, que tienen una trayectoria, que tienen unas industrias muy importantes de madera versus de pronto unos bosques no utilizados en Zambia de África, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Pero definitivamente el interés es que ha habido un desarrollo de métodos y ha habido un desarrollo de experiencias y de documentación y publicaciones con evaluaciones externas que nos han permitido conocer más y más el valor económico como el valor también no económico de los ecosistemas. Tengo un comentario de complemento de parte de Luis Gámez y dice lo siguiente: la evaluación económica sirve para expresar el valor de un servicio ambiental como el agua en términos monetarios. Es una aproximación, no es una etiqueta de precio. El propósito es tener un parámetro. No es preciso o exacto, pero cualquier monto es mejor que dar un valor de cero al ambiente. Correcto. Muchas gracias y complemento de que la esencia para ustedes, y el comentario lo resalta muy bien, no estamos diciendo que es lo mismo valor a precio. Son dos cosas diferentes y eso es lo que queremos que todos tengamos presente. Diferentes tipos de valores, diferente gama de precios. Así como ustedes saben, cuando van a ciertos lugares, tienen ciertos precios, las cosas pueden tener otros precios en otros lugares. Y eso es diferente al valor. Tengo hay varias preguntas relacionadas, ¿no? Sobre todo hablan sobre en qué países se han implementado ya programas pensando en infraestructura verde que relacionan los servicios ecosistémicos y cuál ha sido la participación de los privados en estos temas. ¿Si ha habido una contribución o cómo se manejan los privados al respecto del manejo de los servicios ecosistémicos? Bueno, yo aquí precisamente esta filmina le faltó completar la referencia. Forest Trends, una ONG de Washington que está apoyando precisamente este curso para Aderasa, tiene una evaluación global que se hace periódicamente. Actualmente se está haciendo la revisión global de mecanismos de pago por servicios hídricos, pero también lo ha hecho para carbono y también lo ha hecho para biodiversidad. Entonces los invito a ir a la página web de Forest Trends, donde ustedes van a poder ver varios estudios, tanto en inglés como en español, referentes a diferentes casos, ¿no? En el mundo, donde se puede ver la revisión global, tanto como la descripción básica de los casos, pero también los montos de inversión, ¿no? Que ha sido el interés de estas evaluaciones. Nosotros como Ecodecisión hemos participado en el seguimiento a los casos en América Latina en 2 oportunidades del estudio y actualmente asesoramos la recolección actual de América Latina. En síntesis, si me limito solo a el sector hídrico, tendríamos que los casos estrella en el mundo son el caso de las ecocompensaciones en China, el caso de protección hídrica que hay en el caso americano. En Estados Unidos hay unos casos maravillosos. En volumen de dinero, los estoy resaltando, primero Estados Unidos, segundo
China, primero China, segundo Estados Unidos, y luego a nivel de América Latina el campeón es México, con su programa de servicios hidrológicos que tiene también un vínculo con fondos concurrentes, que ahí permite la participación del sector privado y ha comenzado a operar y es bien interesante. En el caso de África, el líder es Suráfrica, y así ustedes pueden ver un poco el contexto. Esto es un ámbito que está creciendo un montón. La última evaluación dio 9.000 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa este año. Pero hay un nuevo actor que es Perú con sus mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos y específicamente la introducción en una inversión en la tarifa de agua potable. Y ese es un caso que vamos a estar hablando también en el curso y que está significando que es una inversión importante. En este momento las empresas de agua potable de Perú tienen una norma que les exige invertir en mecanismos de retribución para sus fuentes y en ese sentido estamos hablando de que la asignación de recursos en 8 empresas que actualmente tienen las tarifas y que se proyectan, digamos, a 5 años, pueden llegar a unas inversiones referentes más o menos de 120 millones de dólares, entonces en los próximos 5 años. Eso posiciona al Perú en una posición, digamos, de líder a nivel latinoamericano. ¿Cuál ha sido la participación del sector privado en todo esto? Todavía es una participación reducida. Desafortunadamente, es todavía limitada. Y yo voy a permitirme hablarles de unos casos donde sí hay participación del sector privado, porque nos interesa mucho la participación del sector privado y han sido pioneros en diferentes esquemas en diferentes lugares. Pero todavía yo diría que es el sector que requiere tomar mucha más iniciativa y liderazgo en este espacio y veremos en la evaluación de este año qué nivel de participación va a ser, ¿no? Tenemos la participación activa del sector privado en algunos fondos de agua, todavía su inversión es pequeña, pero efectivamente hay una tendencia a incrementarse porque hay mayor interés y disposición a participar. Muchas gracias, Marta. Tenemos una pregunta de Lourdes que señala que en una de las lecturas se sugiere que los ecosistemas amenazados son los que tienen una mayor oportunidad de generar incentivos. Quieren saber tu opinión al respecto. Pues sí, la lógica es como quien dice que en la medida que haya menos posibilidad de proveer servicios ecosistémicos, podría ser que haya más demanda, ¿no?, de posibles compradores, digamos, que posibles interesados en proteger esos servicios. Es un poco la lógica del mercado, ¿no? A menor disponibilidad, de pronto mayor demanda y precio. Eso es para verse, ¿no? Porque la inversa, digamos, de esa ecuación puede ser que es muy costoso ya proteger esos ecosistemas y que de pronto, sabiendo que tenemos un recurso limitado para invertir en protección, porque desafortunadamente nuestro gremio trabaja en un sector de muy poca capacidad todavía económica, entonces dicen mejor vámonos a aquellas experiencias o lugares que hay que proteger y que tienen buen nivel de protección actualmente y es mejor proteger eso que irnos a los ecosistemas más degradados. Francamente, la relación otra vez es variable, ¿no? Es dependiendo de la situación y dependiendo del ecosistema. Pero sí se piensa que, hombre, sabiendo que tenemos un recurso limitado, de pronto va a haber mayor demanda en aquellos lugares más degenerados. Perfecto, Marta. Igual tengo un par de comentarios complementarios, que por ejemplo dice que hay que ser un poco conservadores con el tema de los avances en Perú, porque las empresas aún
porque el gran impulsor ha sido SUNAS y las empresas todavía están un poco preparadas y concentradas en temas operacionales. Sí. Creo que en general vamos a ver que el sector de agua potable y saneamiento, y ustedes me encantaría que reaccionen a eso, es un sector que tiene muchos retos por delante, no solo ambientales, muchos operacionales y económicos. Entonces hay debilidades institucionales y financieras que hacen que el sector tiene muchos retos por delante, ¿no? Lo interesante de esta oportunidad es que ya hay unos recursos asignados donde las empresas pueden empezar a invertir y aprender a ciencia. Perfecto, Marta. Yo creo que podríamos continuar con la siguiente sección de con la siguiente presentación. Perfecto, ok. Entonces, compañeros, como ven en la imagen, la idea era posicionarnos en la cuenca, ¿no? Esta es una grafiquita que, como les dije, es de un estudio de Forest Trend sobre los mecanismos de retribución y en general de pago por servicios en el mundo, que básicamente establece, como quien dice, esa relación entre la ciudad cuenca abajo y la comunidad de la cuenca arriba, y cómo a través de incentivos o proyectos pueden empezar a trabajar. Y esta tiene una estricta relación con la lectura que ustedes hicieron de Sven Wunder. Ese fue otra selección de lectura porque ese documento es un referente en el mundo de los pagos por servicios ambientales. Sven, como un economista muy respetado, lanza una definición de lo que debe ser el servicio de pago por servicios ambientales, donde tiene que haber un comprador, un vendedor, un servicio ecosistémico claramente identificado, y además él establece una condición referente a la condicionalidad. Es decir, si uno no entrega ese servicio, no se le debería de reconocer una retribución, una compensación, un pago, cualquiera de las formas, o el incentivo, cualquiera de las formas que definamos es el esquema. Y, en fin, esa es una definición que se lanza ahí y que precisamente está en discusión, ¿no? Para aquellos que trabajan y conocen el mundo del carbono, la condicionalidad es fundamental, ¿no? El proyecto de reducción de emisiones de carbono tiene que demostrar que es adicional, que se está logrando algo más allá si no hubiera habido proyecto. Y esto es algo que es un concepto muy importante para tener en cuenta. Y lo que queríamos nosotros con esa lectura es, primero, que ustedes conozcan un documento referencial académicamente importante, pero también es el concepto de la direccionalidad, ¿no? Lo directo que busca hacer estos mecanismos, ¿no? Cuando vamos a hablar de infraestructura verde en el sector de agua potable y saneamiento, no podemos hablar en teoría, tenemos que hablar un poco en concreto, donde hay una serie de actores muy concretos, pueden ser agricultores, plantaciones de pino, plantaciones de eucalipto, bosques, ganadería, y eso tiene unos impactos en el recurso hídrico y como tal afecta a unos usuarios del recurso hídrico, en este caso de agua potable. Entonces queremos aprovechar y diseñar acciones o métodos de intervención que sean lo más directos posibles. Y por eso estamos hablando del pago por servicios. No nos interesa, por lo menos de mi parte o de los organizadores del curso, en promocionar una privatización, un mercado, no, sino que es poder garantizar que tengamos una evaluación de desempeño, que la inversión que hagamos cumpla un beneficio. Y en ese sentido hay que pensar en los lugares específicos. Esta es una foto que me dio alguien de Colombia encargado, el Harold Arango, en los sistemas donde está trabajando las intervenciones en Colombia. Y claramente se ve cómo los ecosistemas donde vamos a trabajar nosotros son mixtos. Tienen monocultivos, tienen potreros y hay diferentes procesos que están sucediendo en el espacio.
¿no? Estamos hablando básicamente de cómo se está usando la tierra, ¿no? Son los métodos de uso de la tierra, los cambios en el paisaje. Aquí podemos ver como quien dice un cultivo de café y cómo las vías están transformando el paisaje. Hay una pérdida de bosque en la parte alta y así sucesivamente son unas unidades productivas que tienen una forma de distribuir su uso en el espacio. Métodos no viables, ¿no? Como es la quema y raza abierta, ¿no? Donde vemos claramente que todo esto puede significar mayor sedimentos, mayores cargas contaminantes a los ríos y las costas. Entonces, ¿cómo proteger las cuencas? La idea es promover acuerdos voluntarios que permitan definirse por ellos mismos, ¿no? Entre los usos del agua y la conservación de las fuentes. Y ahí entramos un poco a los diferentes tipos de esquemas. Ustedes leyeron experiencias específicas, como fue la experiencia de Moyobamba en el Perú, que fue la primera experiencia en el Perú que se hablaba de compensaciones por servicios ambientales, y vamos a ver diferentes esquemas. ¿Cómo se miden? Y es lo importante del esquema y de la direccionalidad que estamos hablando y que Sven Munder trata en su documento. A través del tiempo, cómo es la tendencia del contaminante, ¿no? Sin proyecto, y claro, si se aplica el proyecto, cómo sería la tendencia con proyecto, es decir, la reducción del contaminante. En este caso lo resaltamos con CO2, las toneladas de carbono que son reducidas. Esa es como quien dice la métrica que se utiliza en el mundo del cambio climático y la mitigación. En el caso de control de contaminación hablamos de sedimentos. Por este caso podríamos hablar de otros contaminantes, podríamos hablar de otras métricas, pero digamos en contaminación lo que queremos es que nuestra intervención sea efectiva y medible, ¿no? Y ese es un poco el mensaje por el cual estamos hablando de pago por servicios ambientales, que permite establecer esquemas que miden el desempeño. ¿Cómo han funcionado? Y aquí otra vez he tratado de generalizar un poco lo que son los mecanismos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una arquitectura, ¿no? Estamos hablando de que programas de protección de servicios hidrológicos, como pueden ser los de México, por ejemplo, o los del Brasil, ¿no? Donde hay unos trabajos desde los usuarios de las cuencas, pero básicamente un gobierno o un privado o un ente paga, ya sea a través de recompensa o retribuye o reconoce, ¿no? Un incentivo, pagos o proyectos a unos propietarios de tierras, ¿no? En lo posible se busca que esos esquemas prioricen la acción, ¿no? Que sean, como quien dice, la forma de garantizar que se pueda definir dónde actuar en el tiempo, porque no es tampoco una cuenca genérica, hay lugares más críticos que otros, y luego se establecen unas prácticas de buen manejo, ¿no? Para que efectivamente al final del día, ya sea la no tala, el retiro de especies exóticas, la restauración, la reforestación, muestren un cumplimiento de unos indicadores de desempeño, ¿no? La reducción de sedimentos, el incremento en el flujo, la estabilidad del flujo, en fin, podemos hablar de algunos y eso es algo que ustedes van a trabajar en el módulo hidrológico. Y cada uno de ellos, como verán también en el módulo económico, tienen unos costos y son diferentes. Entonces, aquí es como un esquema genérico de lo que es los mecanismos hasta ahora funcionando. También tenemos un caso que yo quiero mucho porque estuve altamente involucrada por muchos años, son las asociaciones de usuarios de los ríos, que otra vez son agricultores del Valle del Cauca de Colombia, a través de unas asambleas de usuarios, tienen un directorio que define sus decisiones y ahí deciden invertir con una tarifa voluntaria en unos proyectos específicos para ayudar a proteger las cuencas. Y ese trabajo está enmarcado en los planes de manejo de la cuenca, donde la autoridad ambiental, en el caso colombiano, que son las corporaciones regionales, regula y diseña unas intervenciones en el espacio.
Y claro, se busca que cada esquema vaya teniendo una funcionalidad y una sostenibilidad. Entonces, se han promovido recientemente los fondos de agua. El primero fue el Fondo de Agua de Quito, FONAG, que ustedes tendrán la oportunidad, los que, digamos, sean invitados a participar en septiembre. Y entonces vemos cómo este esquema pionero de los usuarios del agua, en este caso de agua potable, aportan a un fondo, en este caso es un fondo fiduciario, manejado por una entidad, ¿no?, específica privada, y esa entidad a su vez invierte, define que la inversión se vaya hacia unos proyectos de conservación y manejo de cuencas, y en el caso de Quito, las áreas son muchas de ellas áreas protegidas o reservas del sistema de parques nacionales. Y el fondo no solamente trabaja con los recursos de los usuarios de agua, de los usuarios de la hidroelectricidad, y en menor medida de algunos actores independientes, también ha recibido recursos adicionales de la cooperación internacional. Entonces vemos cómo cada esquema, ¿no?, de estos tres que hemos visto pueden ser esquemas parecidos a los que ustedes tienen en algunos de sus países o, digamos, se van modificando. Pero el interés es siempre llegar a que miremos esta reducción del impacto ambiental, ¿no? Entonces, volviendo a las iniciativas, son múltiples. Esta es solo una listica corta de los que estamos involucrados de alguna manera desde el grupo ProAqua, que es un grupo, un consorcio de consultores y de organizaciones trabajando en este espacio, que ha liderado Ecodecisión, pero claramente buscamos apoyar y aprender de las múltiples iniciativas que siguen avanzando en el mundo entero. ¿Cómo vemos hasta ahora el esquema? Y este es un poquito un interés de decir, no hay fórmulas únicas, pero sí vemos que cualquier proyecto de inversión de protección hídrica pues tiene que pensar en unos procesos específicos como tres grandes bloques, ¿no? Uno es el tema situacional, ¿no? Entender de dónde estamos saliendo, ¿no? Cuál es la cuenca de donde estamos trabajando. De ahí por qué ustedes hicieron la tarea en entender su lugar de acción, ¿no? Y luego las intervenciones, ¿no? ¿Qué intervenciones tenemos disponibles? ¿Cómo las vemos en cuanto a su efectividad, ¿no? No solamente su efectividad financiera, pero también política, legal, institucional, social, ¿no? Y así en un ciclo de manejo adaptativo poder intervenir y tomar decisiones. Y eso hay que medirlo. Y eso hay que medirlo y diseñarlo con protocolos, con gobernanza, con arquitectura, de manera que podamos efectivamente decir cuál es el resultado del desempeño que hemos hecho, afinar prioridades y volver a arrancar el ciclo, ¿no? Entonces son deseables que tenemos, que hemos aprendido de la práctica, es tener claridad de cuál es la tenencia de la tierra, ¿no? Aquí puede ser formal o de hecho, pero sabemos que en lugares de colonización es difícil intervenir, es difícil dar la vuelta para el cambio de uso de la tierra. Sin embargo, lugares donde ya más o menos hay una definición, pues se permite empezar a trabajar. Y esto es algo que puede ser controversial, lo podemos hablar un poco mal, pero hemos visto que el tema de la tenencia es fundamental, entender esa dinámica y poder trabajar con ella para no estar ignorando algo que es importantísimo, porque no podemos estar trabajando, digamos, en teoría, sin saber y conocer cuáles son las tendencias de uso del suelo. El liderazgo, claro está, en cada una de estas iniciativas que han avanzado, es fundamental tener aquel líder que da el dinamismo al trabajo, ¿no? Que da la continuidad. Y esto no es solamente pensar en un líder político uno, no, es también los equipos que trabajan detrás de este trabajo,
es fundamental. Las comunidades que trabajan, que actúan, también tienen un papel fundamental. Y así sucesivamente, es decir, necesitamos campeones, necesitamos personas que trabajan. La relación es importante mantenerla lo más directa posible y va a la lectura de Sven Wunder que les dijo. La diferencia de estos esquemas es que no es solamente hacer proyectos por hacer proyectos e intervenciones por hacer intervenciones, sino poder estar midiendo el beneficio que se genera para aquellos que están realizándolo, ¿no? Esa relación de proveedor-beneficiario es muy importante entenderla, especialmente cuando estamos trabajando en las cuencas, ¿no? Pero creo que se aplica para muchos de los esquemas en general de servicios ecosistémicos. El compromiso político, claro está, ustedes saben, todos necesitamos ese aval de los tomadores de decisión y claro, la capacidad institucional de gestión y control, ¿no? No solamente es pensar en que tenemos que aplicar sanciones o tenemos que, no, es también pensar los esquemas de gobernanza y la arquitectura institucional que garantice que las cosas continúen. Y por último, algo que nos van a oír decir y decir y decir es el mejoramiento continuo, ¿no? Necesitamos esquemas que garanticen unas bases mínimas de información que pueden irse mejorando y adaptando en el tiempo, especialmente con el tema hídrico. Eso ha sido un vacío importante del trabajo hasta ahora. No podemos seguir a ciegas. Necesitamos saber efectivamente cuál es el estado de nuestros recursos hoy para poder garantizar que sí estamos mejorando y estamos adaptando las medidas para que sean efectivas en el tiempo. Y claro, lo que todo el mundo sabe, el financiamiento es fundamental y algo que hemos visto nosotros es importante a largo plazo. Queremos no solamente tener intervenciones hoy, pero como vieron, cada gotita de agua son 10.000 años para que vuelva. Pues hombre, necesitamos poder garantizar que estos esquemas sean continuos, sean permanentes y no solamente unas intervenciones puntuales en el tiempo. Claro, entonces eso llegamos a la infraestructura verde, ¿no? Y esta imagen me fascina a mí porque les muestra un poquito a lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Es fundamental entender esa cobertura vegetal, esos suelos, esos espacios donde ustedes están trabajando que garanticen esa calidad de agua en cantidad y en calidad que requieren para el negocio de ustedes, la provisión permanente y estable de agua potable. ¿Qué sabemos? Y ahí viene la última lectura que ustedes leyeron, la última evaluación que realizamos como ecodecisión para Aderasa, de poder decir, bueno, ¿qué está pasando en América Latina en el tema de infraestructura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se entiende? Y claramente ahí hemos encontrado que hay acción, hay mucho interés y claro, es solo el inicio lo que hemos hecho nosotros en esta primera evaluación, pero que buscamos seguir profundizando en el tiempo y que con este curso esperamos seguir conociendo con el trabajo que ustedes van a hacer de las rutas críticas, poder conocer más qué está pasando en cada uno de sus países, en cada una de sus cuencas, ¿no? Hay inversión, está trabajando de una manera importante en la región y vemos que los casos de acciones es principalmente conservación de bosques, pero también hay proyectos de reforestación. Esto es algo interesante porque yo me esperaba principalmente acciones de reforestación y cada día más la gente reconoce que más que restaurar, resembrar, es más importante proteger y, digamos, prevenir el daño. Entonces, tener conservación de bosques, tener zonas de protección de riberas, tener conservación de humedales, entonces son esquemas bien interesantes. El tema de la cosecha de agua es algo que cada día está más de moda, ¿no? Es no solamente la captura de la humedad que viene de las zonas altas, sino también la construcción de pequeños reservorios que están adaptados, digamos, al ecosistema para poder proveer fuentes más estables.
La optimización de tecnologías ancestrales es algo que es bien interesante, especialmente para Colombia, Ecuador y Perú y Bolivia un poco, donde se tienen infraestructuras precoloniales, ¿no? Es decir, antes de la llegada de los españoles, que ya se tenían unas infraestructuras impresionantes y de mucha efectividad, ¿no? La restauración de estos amunas o franjas de infiltración, en el caso del Perú, también en el caso de la costa ecuatoriana, también en el caso de México, ¿no? Tenemos muchas experiencias y creo que vamos a seguir aprendiendo, pero son posibles intervenciones que pueden ser interesantes. En algunos casos también fueron problemáticas, pero en otros sitios pueden ser también esquemas que ayudan a la recarga y ayudan a la restauración de ecosistemas. Y claro, los humedales que ya mencioné anteriormente, y por último, la restauración de conexiones de ríos, ¿no? Hay lugares donde se había interrumpido totalmente la zona de inundación con la zona del río y se ve que está trabajando. Los diferentes colores miran como quien dice quién está haciendo estos trabajos y ya vemos cómo son las respuestas, digamos, de cada uno de los sectores. Entonces, Latinoamérica está comprometida, está trabajando en el tema y claro, lo que vemos es que hay mucho potencial adicional que a través de iniciativas del sector de agua potable podemos reforzar y seguir trabajando. Y claro, ¿de qué estamos hablando? Otra vez, lo que queremos es pensar claramente en cuáles son los efectos que estamos abordando y son unas magnitudes impresionantes, ¿no? Y otra vez, resaltar que esto pues va más allá que el mismo sector, ¿no? Es decir, son en las cuencas, las inundaciones, el manejo de este tipo de situaciones que en últimas significan mayor sedimentos y afectaciones para las plantas de tratamiento del agua potable y para la calidad del agua de cada una de nuestras plantas, ¿no? Y eso es un poco la imagen del resultado final por el cual nos van a medir, ¿no? Y que tenemos que ser muy conscientes. Hay retos importantes, como viene a ser ahora el cambio climático, que nos está significando una incertidumbre enorme, ¿no? Mayores inundaciones o mayores sequías en otros contextos, desastres naturales que nos generan deslaves, nos generan problemas para las zonas aledañas a donde tenemos nuestra infraestructura de agua potable, las vías, ¿no? Y que nos afectan además los sistemas de alcantarilla y de desagüe. Y claro, las condiciones de crecimiento urbano que cada día en nuestros países son tendencias, digamos, donde la mayor población es urbana y que generan problemas y costos altísimos sus impactos y donde el sector de agua potable también es seriamente afectado y se vuelve un actor fundamental en todo el manejo de estos desastres y de estos daños naturales. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, el trabajo que venimos haciendo de por qué vale la pena invertir en infraestructura verde para el servicio de agua potable? Y aquí solo queríamos resaltar algo que dice la literatura y que vamos a seguir discutiendo en mayor detalle, ¿no? Que podemos garantizar agua en momentos de sequía. Las intervenciones en el pasado era construir reservorios, ¿no? Construir más tanques, traer agua de otros sitios. Y tal vez estamos empezando a investigar algunas tecnologías nuevas de eficiencia. Pero resulta que un buen manejo de suelos puede promocionar mayor infiltración, puede garantizar que retengamos la humedad en el suelo y puede liberar el agua lentamente en las épocas donde requerimos esa disponibilidad. Y esos impactos pueden tener una escala regional, ¿no? Y así vemos cómo podemos tener medidas de infraestructura verde que de pronto pueden ser más efectivas y esperamos de mayor eficiencia económica. Y eso es parte de la conversación que vamos a tener en el bloque de económico, donde vamos a estar teniendo ese vínculo entre lo hidrológico y lo económico,
de manera que podamos tener mayor información de la costo-efectividad de las medidas. Claro, podemos también acordarnos que también para controlar contaminación, la infraestructura verde es importantísima, ¿no? Podemos hacer todo con plantas de tratamiento, pero ¿no será que si mantenemos un buen manejo de nutrientes en los ecosistemas, podemos también hacer un efecto mucho más efectivo en la calidad? Y así podemos pensar también en cómo prevenir sedimentos a través de cobertura vegetal y también el control de inundaciones. Estas son 4 temáticas, digamos, que son obvias, ¿no? Disponibilidad, contaminación y inundaciones, pero que definitivamente vemos que hay alternativas a la infraestructura gris que podemos analizar y que está siendo documentado por experiencias no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, Asia y África. Entonces, ¿qué sucede? Que para nosotros, como operadores, tenemos que pensar en toda la cadena del ciclo de uso del agua potable, ¿no? Y aquí resalto un poco que hay unas temáticas que usualmente las manejábamos solamente en aquellos cuadros que ustedes están viendo aquí con la línea lisa, ¿no? Hablábamos de la captación, la distribución, el uso del agua y la descarga. Y aquí estamos diciendo, no señores, tenemos que hablar del tratamiento tanto previo como posterior del uso que requiere analizar y que hay que medir. No solamente por el uso que se tiene que hacer de químicos para el tratamiento del agua potable, sino también las posibles contaminantes que generamos con el tratamiento, los lodos que son importantes, como también posibles efectos en el uso, como son químicos o calor, cambio de temperatura, ¿no? Y eso es importante. Y claro, el otro aspecto que cada día se está discutiendo más, el caudal ecológico, ¿no? ¿Cómo garantizamos que cuando usamos el agua no estamos yendo más allá de la provisión que puede tener? Para el sector de agua potable y saneamiento, pues es un usuario chiquitito, ¿no? Es todavía la minoría del uso del agua, pero resulta que sí es un sector que por su importancia, por su prioridad legal, que en muchas de nuestras legislaciones es el primer usuario, ¿no? Pero además por el hecho de que está organizado, ¿no? Puede ser que de pronto hay debilidades institucionales y financieras que hemos hablado, pero sí es un sector que ya está claramente identificado e institucionalizado. Entonces juega un papel muy importante en poder decir, bueno, cómo esta infraestructura verde se va a alinear y articular a los diferentes procesos de uso del agua que tenemos en nuestras operaciones. ¿Y cuánto cuesta? Y ese es un poco el tema que es complicado. América Latina sigue siendo un sector donde el agua potable sigue siendo barata, ¿no? Y aquí solo para darles una muestra seleccionada de la National Geographic, que básicamente muestra cómo eran las ciudades más caras, ¿no? Aquí vemos en el caso de Aruba, Estados Unidos, Canadá, niveles de por metro cúbico, $1.70, 80 centavos, ¿no? Versus América Latina, donde estamos hablando que Cuba son solo 2 centavos, Panamá 20 centavos, así, ¿no? Es diferente la gama y el rango, ¿no? Y esta información lo que busca es resaltar que con estos precios del agua tenemos que garantizar que podamos dar un servicio estable y sostenible en el tiempo. Y todos somos conscientes que hay límites, ¿no? Entonces es otro de los aspectos de no solamente pensar en la costo-efectividad, sino también en la sostenibilidad de las medidas para que se pueda cubrir sus costos y poder garantizar. Por último, y ya volvemos a abrir para preguntas, yo quería resaltar que el reto que tenemos aquellos que trabajemos con el tema del agua, en este caso estamos hablando de agua potable, pero es un reto para los agricultores, es un reto para las hidroeléctricas, es un reto para los usuarios de la recreación del agua también,
cómo se está evolucionando la crisis climática que estamos viviendo. Es decir, el famoso ciclo básico que teníamos del agua se está radicalizando, si quieren, porque hay gran incertidumbre de cómo va a ser su evolución en el tiempo. Sabemos que en los Andes, sabiendo, ¿no?, en la zona andina, que por lo quebrado que es el terreno, hay todavía mayor variabilidad porque son pequeñas microcuencas múltiples que son afectadas de diferentes formas, tanto por la Amazonía como también por la zona del Pacífico, ¿no? Entonces, todavía es más complejo la tendencia, pero lo que sí es evidente es que en toda esta conversación que estamos teniendo de servicios ecosistémicos y de mecanismos institucionales para valorar esos servicios, ¿no?, tenemos que abordar el tema del cambio climático. Sabemos que las medidas que hemos pensado son todavía más importantes a la luz del cambio climático. Es decir, tenemos que conservar cobertura vegetal, es importantísimo. No deberemos de afectar las zonas de conservación, de recarga, ¿no?, donde hay vegetación de alto consumo, ¿no?, de agua. Entonces, para darles una idea, la siembra de pinos y eucaliptos en zonas o de especies exóticas en zonas de recarga, en zonas críticas, en el caso de los Andes andinos, como puede ser, de los Andes peruanos o los Andes ecuatorianos, y en Colombia, Bolivia, se ve claramente que hay mediciones de cómo se afecta el flujo de agua y la recarga por las especies exóticas. Yo les resalté el caso de Sudáfrica, donde el mayor programa de pago por servicios ambientales de ellos es el retiro del eucalipto y otras especies exóticas invasivas que estaban generando una reducción hasta del 28% de la infiltración en el contexto de Sudáfrica. Entonces, hay clara, digamos, un criterio técnico importante es mantener siempre el tema de las especies exóticas. La restauración de la cobertura vegetal como algo fundamental, no es solo conservar lo que hay, pero también restaurar esa cobertura en riberas, en zonas de recarga y así. El almacenamiento, ¿no? Sabemos que tanto a nivel macro y micro es importante tener almacenamiento. Ojo, esto también es complicado. El manejo de reservorios, hay que tener mucho cuidado porque el reservorio en sí también significa mayor evaporación en algunos casos. Entonces, claramente es un tema para tener en cuenta, pero que sabemos que es importante. Y por último, las pérdidas, ¿no? El sector sigue siendo un sector de altas pérdidas. No somos de pronto el sector agrícola, que puede tener pérdidas del 65%, pero sí estamos en rangos de 30, ¿no?, de pérdidas importantes. Es muy variable a través de todas las operadoras de América Latina, pero es bien importante ser muchos más eficientes en el uso. Y claro, según los últimos estudios, las medidas de adaptación tienen que mirar diferentes enfoques, ¿no? Los enfoques son a nivel de manejar el riesgo, a nivel de vulnerabilidad, a nivel de medidas adaptativas y a nivel de políticas públicas. En cada uno de esos estamos viendo que hay herramientas específicas, ¿no? Entonces aquí resalto, en riesgos puede ser a través de medidas físicas, como puede ser la infraestructura gris, pero también a nivel de mecanismos adaptativos, todo lo que tiene que ver con lo que llaman la protección de un desarrollo adaptado al clima, ¿no?, que es algo que es el reto que vamos a tener, y yo creo que va a salir mucho en el curso, que tiene que ser ahora una parte integral de cualquier esquema, de cualquier intervención, cómo manejamos. Y eso no lo digo solo yo, lo dice también el panel intergubernamental de cambio climático. En el 2008 sus recomendaciones decían la importancia
de estar planificando por escenarios, es decir, no solamente pensar en un futuro estático lineal de crecimiento exponencial de la población, sino que verdaderamente hay mucha incertidumbre de cuál va a ser la tendencia en cada uno de nuestros contextos. Es mejor planificar por escenarios. El manejo adaptativo que estamos hablando aquí, ¿no? Garantizar que estemos mirando diferentes formas de hacer las cosas, medirlas en el tiempo y seguir afrontando la incertidumbre a través de un ciclo de mejoramiento continuo. Y el famoso grande tema que nos aborda a todos nosotros que estamos en el uso de recursos hídricos, el manejo integrado de los recursos hídricos. Y esto otra vez no es tarea fácil, ¿no? No podemos negar que para discutir todo lo que estamos hablando, para hablar de cuencas, para hablar de uso del suelo, tenemos que estar insertos en una discusión que va más allá de lo que es la operación del sistema de agua potable, que es todo lo referente al manejo integrado de recursos hídricos, y eso es complejo por los usuarios involucrados, por el hecho de que la temporalidad, hay que pensar en el hoy y en el mañana, la coordinación del uso de la tierra y el agua, el efecto que tiene el uso del suelo, digamos, en el agua, hay que pensar en elementos sobre la calidad y la cantidad del agua, y hay que analizar también los usos del agua, que unos son obvios, consultivos, ¿no? Que es como nosotros lo hacemos a través de la transformación por el uso del agua potable, pero también hay usos no consultivos como es las hidroeléctricas. Entonces, en fin, son toda una complejidad, ¿no? Donde en últimas sabemos que ese manejo integrado es lo que donde tenemos que incluir la protección y la restauración de los sistemas para que podamos tener efectivamente un manejo inclusivo y resolvamos los conflictos, ¿no? Que esto otra vez es otro tema grandote que nos afecta a todos los que trabajamos en el ámbito de los recursos hídricos, pero también en el ámbito de otros recursos, pero claramente hay que saber manejar los conflictos. El uso de alguien del recurso puede estar afectando el uso del otro, y eso es permanente y no es estático en el tiempo. Y hay que saber que nuestros esquemas evolucionan y tienen que saber manejar esa resolución de conflictos. Entonces, ellos claramente en el informe del 2008 resaltan la adaptación en el sector de agua potable, dicen que hay que trabajar desde la oferta, ¿no? Cómo es la capacidad de almacenamiento, la extracción y desde la demanda, ¿no? El incremento en el uso del agua, en los beneficios que da esa agua y, claro, el volumen utilizado. Entonces, como ven, es la importancia de que, en últimas, al hablar de toda esta discusión, que es amplia y compleja, la importancia de tener muy presente toda la variable climática que nos está afectando. Entonces, para terminar, y podamos hacer preguntas, les reitero la felicidad que tenemos todos los organizadores del curso, de la gran acogida que tenemos con la participación de todos ustedes, y que estamos en una evolución de conceptos, donde arrancamos hablando de incentivos ambientales o subsidios, pasando por los pagos por servicios ambientales, que luego en algunos contextos hablamos en compensación por servicios ambientales, y en otros hablamos de inversiones. Un poco el interés de nosotros como Ecodecisión ha sido darle un nombre más genérico a todos los esquemas, porque unas inversiones pueden ser por proyecto, unas pueden ser por pago, unas pueden ser compensaciones, retribuciones, como es el caso del Perú. Pero por último, que apuntamos hacia unos esquemas voluntarios, pero efectivos y sostenibles en el tiempo de la infraestructura verde. Entonces, eso les da como un sentido de por qué hemos hablado de lo que hemos hablado el día de hoy, porque apuntamos hacia cómo hacer efectivas esas inversiones que garantizan el buen sistema de la naturaleza para que nos provee agua para el sistema de agua potable. Entonces, por último, y otra vez, lo que van a ver en este curso también son herramientas que en su momento se desarrollaron en el Perú
por el contexto de un proyecto que está actuando en el Perú, que nos apoya para la realización de este curso, que ha venido siendo aplicado desde el año 2011 y que son herramientas que van a ustedes poder revisar en mayor detalle durante la realización del curso. El diagnóstico hidrológico rápido, que ha buscado ser muy consciente de lo que está pasando en cada una de las cuencas donde ustedes trabajan para entender ese servicio ecosistémico hídrico del que estamos hablando, como puede ser regulación o calidad de agua, pero puede haber también otros énfasis, pero en fin, el interés de que se parta desde un entendimiento de lo que está pasando y que tenga un marco lógico de acción para que sea un manejo adaptativo en las cuencas. Entonces hemos hecho para el Fondo del Agua de Lima un marco lógico para poder actuar, y ese marco lógico también se está aplicando para un fondo en Beijing, en la China, y que francamente responde a un esquema muy genérico de manejo adaptativo que puede ser utilizado en cualquiera de nuestros países. Claro, el análisis de costo-efectividad de las medidas, ustedes van a aprender sobre una curva de costos y además un compendio de medidas de intervención con sus guías que hemos venido desarrollando y que pueden ser útiles para ustedes en los diferentes esquemas que vayan desarrollando en sus países. Entonces, lo que reitero es, queremos ir de la teoría a la práctica. Todo lo anterior, que de alguna manera buscaba darles un marco académico, lo que queremos es ya entrar en lo práctico, de manera que ustedes desde sus diferentes ámbitos, ya sean los economistas o los hidrólogos o los políticos, ¿no? O los gerentes, ¿no? Puedan entender esta información básica sobre lo que es la infraestructura verde, cómo se puede aplicar o cómo no se debe aplicar en los ecosistemas y lugares de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, por último, van a aprender la herramienta también de ProAqua que mencioné antes, donde Ecodecisión también ha venido trabajando y donde ustedes van a tener la oportunidad de aplicar una herramienta de sostenibilidad para los fondos de agua o para aquellos esquemas, digamos, de inversión que ustedes diseñen. Muchas gracias. Ahora hablamos otra vez, preguntas, dudas, críticas. Muchas gracias, Marta. Un poco para seguir con el tema de preguntas. Miguel nos pregunta si más allá de los grandes beneficios y servicios de los proyectos de infraestructura verde para la existencia humana, ¿quién podría adjudicarse los resultados de los proyectos? ¿Cómo particionar los beneficios resultados para incentivar la participación de más organizadores? Yo creo que en la medida que comenzamos con un sector que tome medidas, que muestre resultados, va a haber mayor participación de otros, ¿no? Y eso es un poco el reto. El manejo integrado de los recursos hídricos ha sido un objetivo, una meta que tenemos ya desde varias décadas, y no ha sido difícil porque tal vez siempre lo miramos muy ampliamente y muy integrador desde el inicio, ¿no? Y resulta que trabajar multisectorialmente es un gran reto. Entonces, por lo menos desde mi visión y mi experiencia práctica, hemos visto que en cada caso donde ustedes estén trabajando, comiencen con dos actores que se involucren. De pronto lidera primero agua potable, pero resulta que tiene un gran aliado con una hidroeléctrica que está en el lugar. Ese fue el caso, por ejemplo, de la primera iniciativa de pago por servicios hídricos que hubo en el mundo, que fue Costa Rica con la empresa de Heredia. Así sucesivamente. Van a ver que en todos, al tener dos jalonando el carro, viene el tercero, viene el cuarto, porque sí hay un efecto de duplicador, ¿no? De réplica. Entonces yo creo que esa es una buena forma de comenzar. Tal vez no empezamos con los 5 actores críticos en un lugar, pero sí podemos empezar con 2. Podemos empezar con 2 que vayan trabajando, que vayan demostrando la lógica de estas intervenciones, y así se vienen otros
y cada día es mayor la actividad y el compromiso. Muchas gracias, Marta. Tenemos algunas preguntas adicionales. Eh, por ejemplo, Carlos, bueno, iba relacionado con lo que mencionaste, ¿no? Que cuál es el enfoque ecosistémico que se puede tomar en cuenta para involucrar usuarios no agrarios que hacen usos no consultivos del agua. Otra pregunta adicional es si puedes brindarnos algunos ejemplos de Latinoamérica donde participen diferentes usuarios del agua. Ok. A ver, los no consultivos, especialmente, digamos, hidroeléctricas, sería el caso como más evidente. Yo empecé mi carrera profesional en el sector hidroeléctrico, entonces lo he vivido en carne propia. Es un sector donde el beneficio es evidente, el beneficio de reducir sedimentos en un reservorio o reducir sedimentos para el paso del agua en unas turbinas que son muy costosas y que pueden ser afectadas por procesos erosivos digamos, desgaste. Entonces, son sectores donde el caso de la costo-efectividad, si se entrega directamente a los decisores, se puede vender la idea. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el otro caso interesante en el Perú, que fue un proyecto piloto que apoyó CARE con el Fondo para la Vida Silvestre, la WWF, en la cuenca del Jequetepeque. Se trabajó desde el inicio con una generadora de energía privada que empezó a trabajar y apoyar el proceso. Y ellos empezaron a trabajar en la cuenca alta para reducir sedimentos con intervenciones con las comunidades, y ellos veían cómo podían demostrarse la reducción de la erosión para ese, digamos, para esa planta hidroeléctrica. Ese es el caso de Jequetepeque, y hay algo de literatura al respecto, y entre otras les podemos dar, es otro caso, digamos, que está documentado como el caso de Moyobamba que ustedes leyeron. Los otros sectores donde hay cosas novedosas, yo les hablé de los usuarios de las asociaciones de usuarios de los ríos en Colombia. Esos son casos que han sido liderados desde la agroindustria. Los productores de caña de azúcar, y en su momento antes, cuando todavía producían soya y sorgo, en este momento ya toda esa soya y sorgo se fue a Bolivia y a Brasil, pero digamos eran sectores de la industria, de la agroindustria, de la producción agrícola a gran escala, y se convirtieron en líderes de protección. Inicialmente ellos decían lo que ellos querían es que toda la cuenca la compren, cuencas arriba, y que a la gente se vaya de las cuencas para que no afectaran el flujo de agua y la calidad. Y con el tiempo, en la medida que iban participando, se daban cuenta que eso no era solución, porque solucionaban en una microcuenca y la gente se iba para otro lugar. Y además el conflicto social que implica la compra de tierras y otra vez todo el tema de tenencia de tierra. Entonces, cómo el trabajo social se vuelve muy importante con estos esquemas, que no es solamente, ¿no? Inflar botellas y ya, y terminas un poco la intervención, ¿no? Son procesos complejos, sociales, importantes. El otro caso que es muy lindo en el Ecuador es el caso de la Cuenca del Ángel, donde se ha hecho un trabajo con pequeños agricultores. Ya es una escala mucho más reducida y vienen trabajando en una forma muy organizada, muy sistemática, para poder involucrarlos a todos en un fondo de agua que se ha venido diseñando y que ha sido muy difícil ponerlo a operar, pero que han venido trabajando. Entonces, así sucesivamente, cada sector, digamos, se va trabajando. Yo creo que el potencial es enorme con los sectores no consultivos, por ejemplo, el sector de la recreación, es algo que en Estados Unidos se ha trabajado mucho, no tanto en América Latina, pero el hecho de mantener ríos viables, naturales, para hacer cabotaje y otras actividades recreacionales, también es otra manera de incentivar la protección. Entonces, creo que la lista es enorme.
Otro compromiso que yo les haré es que subamos los casos que tenemos documentados y la revisión global, la publicación de Forest Trends, la subiremos también a la plataforma del módulo 1 para que ustedes también puedan leer y oír más detalles de más casos y tener la lista tal vez de los casos que vienen avanzando, porque hay una multiplicidad de experiencias de diferentes magnitudes, de diferentes escalas, pero donde es una riqueza experimental muy buena para ustedes en la medida que vayan diseñando sus intervenciones. Muchas gracias, Marta. Tengo varias preguntas relacionadas y están vinculadas un poco al tema legal y el tema institucional. Por un lado, cómo los ministerios de Economía o Finanzas, dependiendo de los países, promueven o limitan la posibilidad de tener este tipo de mecanismos para infraestructura verde. Correcto. Y cómo no caer en que sea un tema promovido por la ley, pensando en un tema comando-control. Sí, sí, y sí. un poco siguiendo esa línea, es un poco el tema legal, ¿no? Cómo las leyes y qué experiencias se pueden resaltar en la región sobre este tema del respaldo legal para estos mecanismos. Claro, claro. A ver, yo te diría que el proceso ha variado en cada lugar, un poco y por país, y también según la idiosincrasia cultural de cada país. Como colombiana, que ha trabajado en Ecuador y que ahora está trabajando en el Perú, yo me he sorprendido de los legalistas que son los peruanos. Para ellos era muy importante que hubiera una ley que respalde el uso de estos mecanismos. Entonces, la aprobación de la ley sobre servicios ecosistémicos, mecanismos de retribución para servicios ecosistémicos, era muy necesario en el Perú porque le da confianza a los actores de que pueden invertir en estos mecanismos novedosos. Siguen siendo voluntarios, pero la ley solo dice pueden hacerse. Entonces, eso ha sido importante y puede ser que eso sea necesario en otros países, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ecuador. El caso de Ecuador es que los pagos por servicios ambientales, como Bolivia, se vieron sospechosos para los grupos políticos de izquierda y ellos decidieron que eran casos que no debían de darse. Había un sentido de que estos esquemas podían ser privatizadores. Y como tal, se establecieron normas, tanto a nivel de constitución como a nivel de ley, que limitan la actividad de estos mecanismos. Poco a poco, esa postura muy dogmática ha ido cambiando y vemos que se ha ido modificando un poco las posturas, a tal punto que en el Ecuador se tiene un gran programa de incentivos que se llamaba Sociobosque, que desafortunadamente ahora se ha limitado por las limitaciones fiscales, pero se tenía un incentivo de pagarle a los propietarios de tierras que estaban protegiendo bosques un pago por hectárea y fue un programa muy exitoso. Entonces, vemos que según la idiosincrasia, tanto política, legal y un poco cultural de cada lugar, hay que saber qué base legal se requiere, ¿no? Mi trabajo en los últimos 20 años ha sido totalmente voluntario. He trabajado desde el ámbito voluntario y hemos sido oportunistas de poder utilizar la norma que incentiva o no el esquema que se está promoviendo. Entonces, los fondos de agua, por ejemplo, fue un diseño que en el caso del primer fondo, en ese momento en el Ecuador, se podía crear un fondo que tomara recursos públicos, ¿no? Y se manejaran como un recurso privado. Entonces, por eso el Fondo de Quito lo maneja una fiduciaria privada y capta de la tarifa de agua potable de la empresa de Quito por una decisión del directorio. No se afectó la tarifa, se asignó un recurso y se trabaja con un esquema voluntario, pero que permite juntar
recursos públicos y privados a través de una fiduciaria privada. Entonces, la discusión es la que está resaltando la pregunta sobre el rol del sector de los ministerios de finanzas. Hay limitaciones en muchos de nuestros países para utilizar recursos públicos y tomar decisiones que podrían verse como privadas. Pero otra vez, es un ámbito de interpretación. Ha habido limitaciones muy claras, muy estrictas, donde los sectores de finanzas dicen que cualquier inversión en infraestructura verde no es considerada una inversión. Eso es como mantenimiento, eso no es una inversión. Entonces, los proyectos que fomentan inversión desde el gobierno central no permitían ese tipo de inversiones, como es proteger un bosque, como es reforestar, como es proteger las riberas. Entonces, por ejemplo, eso fue lo primero que se logró en el caso de Perú, que el sistema de inversión pública aprenda a reconocer estas medidas como unas medidas legítimas económicamente. Y eso significa permitir que a través de una ley se reconozca, y entonces por eso se requería esa ley. En el caso de Colombia, o como puede ser también México, ¿no? Ha habido una institucionalidad un poco diferente, donde desde el Estado se está fomentando la inversión, porque hay unas tasas definidas que permiten esas inversiones, pero solo la puede hacer a través del sistema, digamos, de las corporaciones regionales que pueden hacer esa inversión. Y desafortunadamente, en el caso colombiano, donde había una estipulación de que 6% de las ventas de energía eléctrica fueran a la inversión en la cuenca, no se había dado, porque se fue ese recurso a pagar la nómina de las corporaciones regionales. Entonces, bueno, son dificultades que tenemos que ir manejando. Ustedes van a ver cuando trabajen sus rutas críticas y analicen la parte legal, vamos a trabajar ese módulo a través de un panel donde se van a discutir este tipo de dificultades, pero donde vemos que cada país es un poquito diferente y hay que ser muy consciente de ese marco legal que permite o que limita este tipo de intervenciones. En el caso peruano hemos ido solucionando ciertos problemas. En el caso de Costa Rica, que está hablando de una nueva forma de definir la tarifa de agua potable que incorpora estas medidas, también vemos otro tipo de solución y así vamos a poder ir hablando con ustedes para que cuenten también desde su perspectiva qué está pasando en Argentina, qué está pasando en Paraguay, cuáles son las limitaciones que hay, ¿no? Entonces, yo me permito resaltar que una es cómo se define inversión, ¿no? ¿Qué medidas son inversión y qué medidas son operación y mantenimiento que limitan que un Ministerio de Finanzas apruebe un proyecto? Pero también la otra gran discusión, cómo manejamos recursos públicos. No solamente cómo se captan, sino también cómo se transfieren, cómo se invierten. Son cosas que vamos a estar discutiendo porque hay limitaciones legales en algunos casos en la región, como también hay facilidades que se dan en la región. Entonces, excelente la pregunta y creo que esto amerita y habrá más discusión en el módulo 4, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Yo creo que con esta pregunta estamos cortos de tiempo, vamos a cerrar. Yo sé que quedan algunas cuestiones que no quedan resueltas, pero como Marta bien pudo explicar, y las cuestiones ya puntuales que se relacionan con un módulo específico, nosotros nos vamos a transmitirlas a los instructores de cada módulo para que puedan ser tratadas en los siguientes webinars. Queremos agradecerles por su participación. Estamos cerrando este webinar con la participación de 35 personas.
Y más que nada agradecerles a todos y les esperamos el próximo miércoles a las al con el webinar relacionado a lo que es servicios ecosistémicos hídricos. Les agradecemos nuevamente por su participación. Muchas gracias.